Mi hijo me echó de casa. Después de una vida entera dedicada a él, a criarlo con todo mi amor y esfuerzo, me convertí en una carga. Mamá, las cosas han cambiado, me dijo sin mirarme a los ojos. Necesito mi espacio. Ya no puedes vivir aquí. Sus palabras fueron como cuchillos afilados en mi corazón. Me quedé en silencio, mirando la casa que había llenado de risas, de sacrificios, de sueños para él. ¿En qué momento me volví un estorbo? ¿Cuándo olvidó cada noche en vela, cada plato de comida caliente, cada lágrima que sequé de sus mejillas? Me vi parada frente a él, un fantasma en mi propio hogar. Sus ojos, que antes me buscaban con adoración, ahora reflejaban impaciencia. Para él, yo era un mueble viejo que ya no combinaba con su nueva vida, un recordatorio de un pasado que quería dejar atrás. La ingratitud duele más que cualquier golpe físico. Es un vacío helado que se instala en el pecho. Vi cómo su esposa asentía detrás de él, con una sonrisa discreta de triunfo. Ellos habían ganado, habían reclamado su libertad, y yo era el precio a pagar. Recogí mis pocas pertenencias en una vieja maleta. No lloré frente a ellos. No les di esa satisfacción. Mi dignidad era lo único que me quedaba. Cada objeto que guardaba era un recuerdo, una foto de su graduación, un dibujo que hizo para mí en el jardín de infantes, trozos de una vida que ahora parecía ajena. Él me observaba desde el marco de la puerta, con los brazos cruzados, esperando a que me fuera. Era como si mi presencia le quemara, como si cada segundo que yo permanecía allí le robara el aire. Salí a la calle. El sol de la tarde me golpeó la cara, pero yo solo sentía frío. Me senté en la acera, con la maleta a mi lado, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Me sentía derrotada, humillada, invisible. Miré hacia la ventana de la que una vez fue mi habitación y lo vi a él, sonriendo. Una sonrisa de alivio, de victoria. Finalmente se había deshecho de mí. En ese momento pensé que mi vida había terminado. Creí que ya no había nada para mí en este mundo. Me había entregado por completo a mi hijo y él me había desechado como si fuera basura. Y entonces sucedió algo que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Un coche largo, negro y reluciente, dobló la esquina y se detuvo justo frente a mí. Una limusina. Al principio pensé que era una equivocación, una escena de alguna película que se colaba en mi triste realidad. Pero no. La puerta trasera se abrió y un hombre con un traje impecable salió y caminó directamente hacia mí. Señora, dijo con una voz amable y respetuosa, hemos venido a buscarla. Yo estaba confundida. ¿Buscarme a mí? ¿Quién podría buscar a una anciana abandonada en la acera? El hombre tomó mi maleta con una delicadeza que me conmovió hasta las lágrimas. Luego me ofreció su mano para ayudarme a levantar. El señor la está esperando, añadió, abriendo la puerta de la limusina para mí. Miré adentro, y mi corazón dio un vuelco. Sentado allí, con una sonrisa cálida, estaba un viejo amigo de mi juventud. Alguien a quien no había visto en décadas, pero que nunca me había olvidado. Antes de casarme y dedicar mi vida a mi familia, yo había sido una mujer de negocios exitosa. Había construido una pequeña empresa desde cero junto a este amigo. Pero lo dejé todo por amor, por formar un hogar. Vendí mi parte y me dediqué a ser madre. Mi amigo, en cambio, convirtió nuestra pequeña empresa en un imperio. A lo largo de los años habíamos perdido el contacto, pero él, al enterarse de la muerte de mi esposo hace un tiempo, había pasado meses buscándome. Me ayudó a entrar en el lujoso interior del coche. Era como entrar en otro mundo. Un mundo donde yo no era una carga, sino alguien valioso. Alguien a quien respetaban y esperaban. Justo antes de que el chofer cerrara la puerta, miré por última vez hacia la casa. Mi hijo seguía en la ventana, pero su sonrisa de triunfo había desaparecido por completo. Su rostro ahora era una máscara de pura incredulidad y confusión. La mandíbula le temblaba. Sus ojos, antes fríos y distantes, ahora estaban muy abiertos, tratando de procesar la escena. El hijo que me había echado por ser un estorbo, que me veía como una anciana sin valor, estaba viendo a su madre ser recogida por una limusina como si fuera una reina. Pude ver el torbellino de preguntas en su mente. ¿Quién era esa gente? ¿De dónde venía ese coche? ¿Qué parte de la vida de su madre nunca conoció?
La sonrisa de su rostro se había borrado porque, en ese instante, entendió. No entendió mi pasado, ni mi conexión con aquel hombre. Entendió algo mucho más profundo. Entendió lo que había perdido. Se dio cuenta de que el problema que acababa de sacar de su vida tenía un valor que él nunca supo ver. El respeto, la dignidad y el afecto que él me negó, otros estaban dispuestos a dármelo con creces. La limusina no era solo un coche de lujo, era un símbolo. Era el espejo que le devolvía la imagen de su propia mezquindad. Mientras el coche se alejaba suavemente, vi su figura hacerse más y más pequeña. Él se quedó allí, paralizado, en la ventana de la casa que creía haber conquistado. Pero lo que él pensó que era su mayor victoria acababa de convertirse en su más grande y solitaria derrota. Se había quedado con una casa vacía y un corazón lleno de una nueva y amarga duda. Se liberó de su madre, sí, pero en el proceso quedó atrapado en la prisión de su propia ingratitud. La vida tiene formas muy curiosas de enseñarnos lecciones. A veces no necesita gritos ni discusiones. A veces solo necesita una escena silenciosa, una limusina negra y la sonrisa que desaparece del rostro de un hijo. Él creyó que ganaba libertad, pero lo único que ganó fue soledad. Y yo, que me sentía acabada, estaba a punto de empezar un nuevo capítulo. Uno donde por fin, después de tanto tiempo, volvería a ser valorada, no por lo que podía dar, sino simplemente por quien era. Nunca subestimes a la persona que te lo dio todo sin pedir nada a cambio. La verdadera riqueza de una persona no está en su cuenta bancaria ni en las apariencias que proyecta, sino en el amor y el respeto que es capaz de inspirar. Mi hijo me echó a la calle creyendo que me quitaba un techo, pero fue él quien realmente se quedó sin hogar. Porque un hogar no son 4 paredes, es el lugar donde habita el amor incondicional, y él acababa de cerrar la puerta a ese amor para siempre. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle a me gusta y compartirla. Y por supuesto, suscríbete al canal para más historias que nos hacen pensar. Nos vemos en el próximo video.